Gracias, Jamé. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Buenos días. Yo no sé si alguien aquí tiene el privilegio que yo tengo, porque Dios me ha dado el regalo de estar con la iglesia en muchas partes del mundo. Y amo a la iglesia. Y en esta mañana me siento muy edificado, me siento muy amado por Dios, por ver hermanos de tantos lugares. Veo una pareja como Andrés y Andrés haciendo un trabajo que Dios les bendiga. God bless you. Veo los hermanos de Virginia, de Colorado, está aquí. Y esta es la iglesia. Qué cosa tremenda es la iglesia. Amo la iglesia. Y no hay lugar mejor en la faz de la tierra que la iglesia. ¿Verdad? Claro que no me refiero al local. Me refiero a la familia de Dios. No, está en Mozambique con los hermanos allí, bailando, adorando. Está con nuestros hermanos rusos, que no los comprendo, pero les amo. ¿Y por qué no Bolivia? Verdad que yo no vengo aquí por la salteña, vengo aquí por ustedes, pero de paso comemos las tremendas salteñas, ¿no? Buenas nuestro Dios. Y estaba recordando un poquito que son 36 años que he venido acá. No, una generación. Esta semana, como hablé, Iván me ha llevado a andar por el teleférico, ¿no? Cosa tremenda, muy lindo. Si alguien aquí todavía no fue por el teleférico, les recomiendo que vayan. Es muy lindo. Principalmente con un guía como tú, ¿no? Con Iván, que me explica las palabras, todo. Qué cosa linda. Me recuerdo que cuando venía aquí no había casas en los cerros. No había. El alto todavía era chiquito, ¿no? Y ahora parece que están planeando otras líneas de teleféricos, ¿no? Y una pregunta que yo te haría, ¿cómo ves La Paz en el año 2020? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cómo ves tú La Paz de aquí a 5 años? Tal vez sea más fácil proyectar esto porque hay planes que ustedes están sabiendo, pero quiero elevar el nivel de la pregunta y hacer otra pregunta. ¿Cómo ves la iglesia en el año 2020? ¿Cómo será la iglesia? Momento de sueño. ¿Cómo ves la iglesia en 2020? Ayer estaba conversando con Demetrio, hablando con él de los planos de Dios para mi vida y algunas cosas que Dios me ha mandado hacer, yo ya hizo en varios lugares. Yo sé que ha completado varias fases de mi vida y a mí me parece sabio que yo tenga una visión de lo que debo hacer para saber cuándo comienzo y cuándo termino, para que pueda decir como Pablo, yo he terminado mi carrera. ¿Verdad? Para que no seamos como hojas al viento, que vamos al sabor del viento. ¿Cómo ves tú la iglesia en el año 2020? A mí me gustaría de escuchar a cada uno de ustedes, pero es imposible. Entonces quería que tú dijeras,
En 3 o 4 palabritas para tu vecino, ¿cómo ves la iglesia en el año 2020? Por favor. ¿Cómo será la iglesia? ¿Listo? Bueno, yo necesito hacer 2 preguntas más. ¿Puedo? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué estás haciendo tú hoy día para que esta iglesia que ves sea realidad? ¿Comprende la pregunta? ¿Qué estás haciendo ahora para que esta iglesia que ves en 2020 sea realidad? ¿Qué estás haciendo ahora? La tercera pregunta. Ahora que parece que es una pregunta indiscreta, pero voy a hacer. Si toda la iglesia fuera como tú, ¿qué tipo de iglesia sería? ¿Cómo sería la iglesia si fuera toda ella como tú? En términos de compromisos, en términos de horario, en términos de ofrenda, ¿cómo sería esta iglesia? Bueno, no necesita responder. No necesita. Por favor, abra tu Biblia en Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios es una de las cartas más importantes para nuestra caminata. Yo considero que hay 2 cartas muy preciosas que necesitamos tener como se dice en castellano, libro de cabeceira, libro que está de cabeceira, el cual debemos consultar siempre. Romanos, porque apunta para nuestra posición personal en Dios, la justificación, nuestra identificación con el Señor Jesús por el bautismo, nuestra santificación, nuestra filiación, somos hijos de Dios. Entonces Romanos trabaja muy fuerte en la cuestión de nuestra posición individual delante del Señor. La carta a los Efesios trabaja con nuestra posición en relación a la iglesia. Romanos trata mucho con el individuo. Efesios trabaja con el colectivo, nuestra posición en relación a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces quiero animar a los hermanos que tomen un tiempo para estudiar estas 2 cartas que nos hace muy bien. La carta a los Efesios, ella puede ser dividida en 2 grandes porciones. La primera porción, ¿se dice porción? ¿Está correcto? Es la porción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Esos 3 capítulos son una proclamación, o si quiere, el querigma de Dios que apunta para realizaciones del Señor. Habla de nuestra elección, habla de nuestra posición dentro de Cristo, habla de nuestra posición en Cristo y en el trono, habla de estas cosas. Y las cosas que el capítulo 1 al 3 relata son cosas inamovibles, no se puede cambiar, ahí están establecidas por la eternidad. Amén. Ahí está. Pablo nos pone en un nivel tremendo, un nivel altísimo, y dice quién somos en Cristo Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Del capítulo 4 hasta el capítulo 6 sería la porción que podríamos llamar del didaqué,
La primera, el querigma. La segunda parte, el didaqué, o sea, la enseñanza de cómo debemos vivir. El capítulo 4 comienza con una palabra conclusiva. Capítulo 4, el versículo 1, que dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Mira, todo texto, todo versículo, cuando comienza con por tanto, por qué, pues, por eso, apunta para el que fue escrito antes. Este pues nos hace mirar hacia atrás los 3 primeros capítulos. Es decir, Pablo pone este nivel como dibuja nuestra vida en una tela y ahí nos manda mirar hacia esta tela. ¿Me comprende? ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Y entonces Pablo está diciendo, mira hacia atrás y vivan en acuerdo con aquello que Dios hizo con de tu vida, con las vidas de ustedes. Es decir, está nos llamando a vivir de una manera coherente con aquello que Él ha hecho. Disculpa mi castiguez. Ha hecho. ¿No? Es decir, que debemos elevar el nivel de la vida para que sea en acuerdo con lo que Él hizo en la cruz y en la eternidad. Amén. Las cartas de Pablo tienen esta connotación de nos llamar a la coherencia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que creen en una verdad y no consiguen vivir según esta verdad. Es decir, vive una vida de esquizofrenia. Y es una cosa terrible, vivir de manera distinta de lo que yo creo. Es algo terrible, ¿verdad? Entonces Pablo nos llama a vivir como Dios ha dibujado nuestras vidas. Bueno, toda carta que escribimos, yo estaba hablando a los hermanos en el seminario, toda carta que escribimos tiene un punto central. Tiene un punto para donde toda carta apunta. En los tiempos que escribíamos cartas, ¿se acuerda? No hace tanto tiempo, ¿verdad? Hoy día los WhatsApp, los emails, ¿qué más? Los Instagrams, los Facebooks, no nos permite escribir cartas. Pero hubo un tiempo, un poco después de los dinosaurios, que escribíamos cartas. Y en estas cartas siempre empezábamos dando nuestras noticias y preguntando sobre las personas que iban a recibir las cartas. Después de este preámbulo, entonces poníamos el asunto central. Estoy escribiendo para esto. Todas las cartas de Pablo tienen esta idea también. Hay puntos donde Pablo quiere llegar y así él llega. Y me parece que el punto más alto de la carta de Pablo es el capítulo 4, versículo 16. Entonces, tal vez Pablo pensó cómo sería la iglesia de los próximos años, de los próximos siglos. Y ahí él describe la iglesia. Es como si Pablo fuera al futuro y fotografara la iglesia. Y traer esta fotografía, y aquí está cuál es la fotografía de la iglesia, de los sueños de Pablo, y por qué no decir de los sueños del Señor Jesucristo. ¿Cómo es la iglesia de los sueños de Pablo? De quien, versículo 16, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Quiero destacar dos palabras aquí, de quien todo el cuerpo y después de cada miembro. Habla de la totalidad, pero habla del individual, de mi parte. Ahora, queridos, la segunda pregunta que yo hice acá, yo le pregunté, ¿qué estás haciendo tú para que esta iglesia sea como tú sueñas? Porque Pablo trabajó harto para que la iglesia llegara en este punto que él veía. Él entregó su vida en esta causa. Él trabajó muy fuerte. Él vivió de manera peligrosa. Él sufrió dolencia, enfermedad. Él pasó por peligros de vida, entregándose totalmente para que la iglesia llegara a ser lo que llamo de iglesia normal. Me parece que la iglesia hoy día es una iglesia común, pero Dios quiere nos llevar a ser una iglesia normal. ¿Cómo es la iglesia normal? Es una iglesia en que cada persona cumple su parte, en que ela está unida y ajustada, en cohesión, en todas las coyunturas. Una iglesia que trabaja en justa cooperación de cada parte para la edificación de sí misma, para crecimiento en amor, crecimiento delante de Dios. Esta es una iglesia normal. ¿Somos una iglesia común o somos una iglesia normal? Para isso necessitaríamos fazer outra pergunta. Eu sou um creyente comum ou sou um cristiano normal? Que é um cristiano normal? Um cristiano normal é aquele que opera com justiça delante de suas responsabilidades delante da igreja. Amém, hermanos? Muitas vezes nos tornamos sonhadores, se diz sonhadores? Românticos. Y tenemos una facilidad tremenda de vivir o en el pasado o en el futuro, ¿verdad? Mira, ¿te acuerdas del avivamiento de los años 70? Qué lindo, qué tremendo. Los periódicos decían eso, los periódicos decían aquilo, qué tremendo, qué días hermosos. O vivimos no futuro, pero quando a palavra de Deus for liberada, nós outros seremos esto e esto e esto. Pero hermanos, o futuro se constrói agora. O futuro estamos construindo nesta manhã. ¿Sí ou não? Filosoficamente hablando, ni el futuro ni el pasado existen, filosóficamente hablando. Para nosotros lo que interesa es que lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo somos ahora en relación a la iglesia? Bueno, Pablo continúa con su carta y me parece que Pablo pone aquí una cuestión de mentalidad. ¿Cómo podemos ser ahora la persona de los sueños de Dios para que la iglesia sea la iglesia de nuestros sueños? ¿Me han comprendido? ¿Cómo puedo ser la persona de los sueños de Dios para que la iglesia sea la iglesia de mis sueños? Y me parece que Pablo pone aquí algunas cosas muy prácticas. Por ejemplo, en el versículo 17, Pablo dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Es decir, hay dos maneras de andar.
Una manera es la manera del discípulo, otra manera es la manera de los gentiles. No hay una tercera manera. No hay una tercera manera. O somos discípulos de Cristo o somos gentiles. Yo digo que en el mundo solo hay dos tipos de personas: los discípulos de Cristo y los candidatos a ser discípulos de Cristo. Amén. Só hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que son discípulos y los que serán discípulos. Amén. Y aquí en este texto Pablo, él hace una división entre los discípulos del Señor y los gentiles. Y él pone una referencia: no anden como andan los gentiles. Y él explica cómo andan los gentiles: en la vanidad de su mente. Es decir, que la transformación de nuestras vidas y por consecuencia la transformación de la iglesia comienza o empieza cuando transformamos nuestra mente. Amén. ¿Y cómo sería esta transformación de la mente? Pasa por una tomada de posición cuando yo digo: yo soy responsable por la vida de la iglesia. La iglesia será el resultado de mi trabajo. ¿Alguien concorda o no? ¿Pueden decir amén? Voy a repetir porque tú has perdido una tremenda oportunidad. La iglesia es el resultado de mi trabajo. Gracias. Si tú no trabajas, tú no tendrás la iglesia que sueñas. Amén. Sabes que aquel tipo de persona que vive reunión tras reunión es simplemente comendo y comendo y comendo y comendo y no frutificando. ¿Conoces ese tipo de persona? ¿Sí o no? Pero aquí no están. Estamos hablando de una iglesia de gentiles, no iglesia de discípulos. Porque los discípulos de Cristo, cada uno hace su tarea. Los discípulos de Cristo trabajan como si fuera el único responsable y no espera que otros hagan. Él comienza haciendo. Queridos, estamos en tiempos difíciles en la historia de la humanidad. Y quiero decirle que hay una sola esperanza para el mundo. Y no me refiero a Cristo, me refiero a la iglesia. Me refiero a la iglesia. Toda la expectativa de Cristo está sobre la iglesia. Si queremos um cambio em Bolívia, se queremos um cambio em Brasil, se queremos um cambio nesta terra, nós como igreja devemos nos levantar. Não dependemos de los gobiernos, não dependemos del acaso, não dependemos de outra coisa. A história da humanidade está dependendo de la vida de la iglesia. E aqui, hermanos, devemos poner este pensamento em nossa mente e dizer: Senhor, eu sou responsável. Que é vanidade? Porque o texto diz que os gentiles andam na vanidade de sua mente. O que significa vanidade? Vanidade significa aquilo que é hueco, se diz hueco? Algo que não tem contenido, algo que não é eterno, algo que não tem raiz em la eternidade. Um pensador tem uma frase, que agora não me acordo quem foi o pensador, que diz: todo que não é eterno é eternamente inútil. Todo lo que não tem raiz eterna, todo lo que não tem fruto eterno, é eternamente inútil. Por isso Salomão habla que todo é vanidade. Trabalhar, casar, dar-se em casamento, ter hijos, comprar casas, comprar coche, ter diplomas, todo é vanidade. E por que é vanidade? Incluso
Incluso Salomón dice, hasta buscar a Dios es vanidad. ¿Está escandalizado? No conmigo, con Salomón. Porque es vanidad buscar al Señor. Es vanidad cuando buscamos al Señor para nuestro interés y no para la gloria de Él. Es vanidad cuando compramos una casa para nuestro uso y no para llenar de personas y discipularlas. Es vanidad tener un coche y no usar para ir a los lugares distantes para predicar el Evangelio. Es vanidad. Es vanidad ter um corpo, como se diz aqui? Em Brasília, corpo sarado. Musculoso. É vanidade se tu não usa esta capacidade física para caminhar, para predicar o Evangelho. Toda é vanidade se não tem uma visão eterna, de eternidade. Querido, não podemos andar em la vanidade de nuestras mentes como andan los gentiles. Quiero decirles, no tenemos tiempo para esto. ¿Están de acuerdo? No tenemos tiempo para esto. Y él dice, el 18, entenebrecidos en su entendimiento, no comprenden. Não compreende aquilo que é um pouco mais alto que sua cabeça. Hablar com os gentiles a respeito de vida espiritual, que compreende eles? Melhor, que compreendíamos nós outros acerca de vida espiritual antes de encontrar com Cristo, antes de sermos discípulos de Cristo? Não compreendíamos, porque havia obscuridade em nossa mente. E o texto diz que estavam excluídos da vida de Deus por causa da ignorância que há em eles. Hermanos, parece que é normal haver ignorância em la cabeça de los gentiles, pero es anormal que haya ignorância en la cabeça de los discípulos. ¿Cómo será la iglesia? ¿Cómo es nuestro ministerio? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Qué debo hacer aquí en la tierra? ¿Cuál es mi papel, mi rol? ¿Cuál es mi rol aquí? Es común y es aceptable que haya ignorancia en la mente y en el corazón de los gentiles. Pero, queridos, no es normal que nosotros ignoremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es normal. Sigamos el texto. Y dice que eran ignorantes en causa de la dureza del corazón. Pero, queridos, hemos recibido un nuevo corazón. No tenemos más corazón de piedra. Nuestro corazón es corazón de carne. Es decir, es posible sentir Dios. Es posible conmover. Es posible sentir dolor por las personas que están afuera del reino de Dios. Es posible porque tenemos un nuevo corazón. Pero ¿qué estamos haciendo con este corazón nuevo que tenemos? Estamos en búsqueda de cosas que sentimos. Dios nos ha dado un nuevo corazón para que podamos sentir como Él siente. Dios nos ha dado la mente de Cristo para que podamos pensar con la mente de Cristo. No según nuestra mente, no según nuestro corazón, porque ya no tenemos corazones de piedra, tenemos el corazón del Señor. Amén, hermanos. Nos hace falta tiempo para seguir cada versículo de ese capítulo. Pero yo sé que los hermanos van a estar animados a tomar las escrituras y estudiar este texto. Pero él dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles. No sé si ustedes han percibido cómo la insensibilidad ha llegado en el ser humano.
Teníamos en nuestra congregación un hermano que trabajaba en la carretera en resgate. ¿Se dice resgate? Rescate. Después de los accidentes, y él rescataba los cuerpos. Y muchas veces llegaba en la congregación con fotos, porque la empresa es obligada a filmar y a fotografar. Y él llegaba en la congregación con fotos de los accidentes, con partes de personas. Y él miraba como si fuera cualquier cosa. Yo le llamé y dije, tú estás insensible. Tú estás insensible, voy a orar contigo ahora. Y oré y le prohibí que trajera las fotografías para los hermanos. Hice dos cosas, oré con él y le prohibí que estuviera con las fotografías. Y pedí que Dios pusiera en su corazón un corazón sensible. Lo que sucedió que él necesitó cambiar de trabajo. Porque él llegaba en un accidente y empezaba a llorar. Y vi una familia accidentada y lloraba junto. Y estaba se acabando. Entonces oramos a Dios y Dios le puso en otro lugar. Y ahora está jubilado. Y está usando toda la sensibilidad para pastorear. Es uno de nuestros mejores pastores en la congregación. Dios ha cambiado el corazón insensible para un corazón sensible. Y me escandaliza cuando veo personas llegando a un accidente con sed de ver sangre. Y en la tele, las noticias, ¿no? Están dando una noticia de qué? De un show. Y de la noticia del show, inmediatamente la noticia de un avión que ha caído y han muerto 100 personas. Y después otra noticia de otro show. ¿Me comprenden? ¿Comprenden no? La tele está nos haciendo insensibles. Las noticias de muerte son hoy día solamente noticias. No pensamos en las consecuencias que acontecen en las familias de las personas accidentadas. No pensamos. Porque el mundo está insensible. ¿Qué sientes tú cuando encuentras con una persona necesitada en una calle? ¿Qué sientes tú? ¿Es una estadística para ti? ¿O es una persona necesitada? Hermanos, yo no estoy acusando. Yo estoy intentando trazar un cuadro para que analicemos. Así estamos como iglesia. Que Dios, hermano, nos lleve a volver a las primeras obras, a la primera pasión, a nos dar nuevamente sensibilidad con las necesidades de las personas, pero también con los deseos de Dios. Amén. Solidariedad. Eu estava estudando algumas palavras em grego, palavras muito interessantes. Simpatia, há esta palavra? Simpatia, há? Apatia, há? Que mais? Antipatia. Que é antipatia, simpatia, apatia? Que é? Apatia vem de patos. Dolência. Patos griego, não patos ave. Patos. Ou seja, dolor. Simpatia é ter um sentimento em relação ao dolor da pessoa. Apatia é não sentir nada. E antipatia é ter uma reação contrária ao dolor da pessoa. Ahora, ¿es simpático? ¿Es antipático? ¿Es apático? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que Dios nos cambie en personas simpáticas. Que sintamos el dolor de las otras personas. Queridos, así se construye la iglesia de Dios.
Pero siguiendo el texto de Efesios 4, Pablo nos enseña cómo cambiar nuestra vida. Él dice en el 22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. ¿Qué es despojar? Sacar la ropa. Sacar la ropa. Es decir, antes yo tenía un tipo de ropa. Antes yo tenía una manera de vivir, pero ahora ya no tengo esta manera de vivir y también no tengo la antigua ropa, porque me ha despojado de la antigua manera de vivir. Me despojé del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. Ahí está, queridos. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí Pablo nos propone un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y aquí comienza toda nuestra transformación. Por eso Pablo en Romanos nos dice que debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo entendemos las cosas? Y no debemos entender como el mundo entiende, debemos comprender como Dios lo comprende. Amén, hermanos. O sea, llegar cerca de Dios para conocer los conceptos que Dios tiene sobre las cosas. ¿Cómo Dios ve estas cosas? Así debemos captar los pensamientos de Dios y pasar a pensar como Dios piensa. Si Deus diz que uma coisa é branca, que devemos dizer? Se Deus diz que uma coisa é negra, que devemos dizer? Se Deus diz que é pecado, que devemos dizer? Se Deus diz que é bueno, assim devemos dizer. Isto é ter a mente de Cristo. Podemos pensar que a Escritura nos ensina que Deus saca nossa mente e põe na mente de Cristo. Não, não, não. Eu falei no seminário que Deus nos ha dado um dom tremendo e pus este dom aqui dentro. Como se chama esse dom? Cerebro. É um dom. Alguns não le usam. Tener a mente de Cristo não é deixar nossa mente, pero ajustar nossa mente a los pensamentos de Cristo. Traer los conceptos de Cristo y reemplazar nuestros conceptos por los conceptos que Cristo tiene. Si queremos un cambio en la vida de la iglesia, debemos empezar por el cambio de nuestra mentalidad. Sigamos. Él dice que debemos y somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y dice que debemos nos despojar del viejo hombre y nos vestir del nuevo hombre. Aquí hay una cosa muy interesante. En otros textos de la Escritura, cuando habla de nuevo hombre, está hablando de una persona que fue renovada, una persona que nació de nuevo. Una persona que es nueva nacida. Pero en este texto, mirando este versículo, con el versículo del capítulo 2, que habla del nuevo hombre, aquí en este texto, el nuevo hombre habla de la iglesia. El nuevo hombre que fue construido por la unidad entre gentiles y judíos. Este es el nuevo hombre y él nos aconseja a que nos revistamos de este nuevo hombre que es la iglesia de Dios. Es decir, entrar en la iglesia de Dios, tener la iglesia de Dios en nuestras vidas siempre. Hermanos, la iglesia de Dios no es una reunión. Estar en la iglesia es tener una nueva manera de vivir. Vivir iglesia. Vivir iglesia. ¿Qué es vivir iglesia? Es ayudar, es ser simpático, es servir, es sustentar, es cooperar, es guardar, es amar. Esto es revestir del nuevo hombre que fue hecho en la cruz. Amén, hermanos. Debemos revestir del nuevo hombre. Aí ele diz,
El nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, por causa de estas cosas, por causa de lo que he hablado antes, así diría Pablo, dejando a un lado la falsidad. ¿Qué dice en tu versión? ¿Envidia? Mentira, o sea, mentira. Hablad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, aquí comienza un cambio en nuestra vida. No anda más según la mentira. Aquí es más que hablar, es vivir. No viva más según la mentira de los gentiles. No hable más mentira. No tenga en tu boca cosas que no son verdaderas. Y hay cristianos que viven no haciendo. ¿Me comprenden, no? Creo que no. Hay cristianos que pasan toda su vida no haciendo. No bailan, no fuman, no roban. ¿Qué más? No patea el perro. ¿Qué más? No hace el trans en una batalla. ¿No? Porque en Brasil hay cristianos que cuando están manejando son monstruos. Ali hay cristianos que cuando alguien le estorba, pone la mano en la bocina, que eu chamo de bocina pornográfica, que son palabrones, son malas palabras bocinadas. No puede hablar, pero bocina, con toda a fuerza de su hombre viejo. Estoy hablando de Brasil. Aquí no conozco. Por supuesto que estamos hablando de personas que no están aquí esta noche, esta mañana, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay personas que no hacen esas cosas. Pero Dios quiere más que esto. Dios nos llama no solamente para dejar de hacer. Por broma, digo a los hermanos que yo tengo unos vecinos que se encajan completamente nessas coisas que estamos falando. Não fumam, não pateiam, não peleiam. Que mais? Não dizem malas palavras. Eu vivo cerca de um cemitério. ¿Sabe por que digo isto? Porque há hermanos que vivem santidade de cemitério. Não hacen. Pero Deus não nos chamou para não hacer. Deus nos chamou para hacer. Caminar em verdade. Transmitir a verdade. Que cada palavra minha transmita a graça de Deus e edifica ao irmão que está de meu lado. Aquele que hurtava, que diz? Hurtar significa perjudicar a la persona, quitar de ella valores. Y algunos dejaron de hurtar, pero sigue dependiendo de personas. Y dice, bueno, ahora yo no hurto más, ahora vivo por la fe. Y no trabaja. Y muchas veces en las calles, personas llegan cerca de nosotros en el coche y dicen, mira, estoy pidiendo porque es mejor pedir que robar. No, es mejor trabajar. Es mejor trabajar. Aquel que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Trabajar. ¿Para qué, queridos? Para comprar el coche del año. Para comprar las mejores ropas, Gucci, Calvin Klein y otras cosas más. ¿Verdad? Para hacer los mejores viajes que se puede soñar. ¿Trabajar para qué? Para ayudar a aquel que no lo tiene. El mundo dice, trabajemos para que tengamos. Cristo dice, trabaja para ayudar a otros.
Essa é a mentalidade da igreja. Quando tomamos essas posições, estamos nos revestindo do novo homem que é a igreja. Assim é a igreja. Assim é a igreja. É um cambio de mentalidade, pero também é um cambio de atitudes. Pero começa com um cambio de mentalidade. O cambio de mentalidade produz ou provoca um cambio de atitudes e cambio de ações. Amém, hermanos. Eu vou caminhar um pouquinho mais, vou mais rapidito. Vamos ligar em capítulo 5, no versículo 18, que diz em tu Bíblia: queridos, eu estou aqui falando a vocês quais são os conselhos de Pablo para que a igreja seja a igreja del capítulo 4, versículo 16. ¿Me compreendem? ¿Me compreendem? Essas coisas que Pablo está dizendo são coisas que são nossas instruções para que sejamos uma igreja normal. Uma igreja onde todos ajudam a todos. E aí no capítulo 5, versículo 18, Pablo habla de uma necessidade tremenda que temos, que é o combustível para que podamos sofrer estes cambios em nossas vidas. Pablo habla de uma energia, de um poder, que é o poder do Espírito Santo, que vai ajudar-nos a dar todos estes passos. Parece que Pablo primeiro propõe a situação, depois dá o como fazer. E o capítulo 5, 18, que nos diz Pablo? Que diz: e não os embriagueis com vino, en el qual hay disolución. ¿Qué es disolución? Es perder, es desaparecer. Es cuando una riqueza dilui. Isso é dissolução. E ele diz: não embriagueis com vinho, em lo qual há dissolução, sino sed llenos del Espírito. Agora eu me perguntava, por que Pablo põe o Espírito e vinho e compara os dois? O que há de comum entre o vinho e o Espírito Santo? É que os dois têm a capacidade de tomar o controle de nossas vidas. ¿A quem vai entregar o controle de tu vida? ¿Al vino o al Espírito Santo? ¿A quem vai entregar? E aí, ele nos dá uma ordem: sed lleno del Espírito Santo. Este verbo está no imperativo, é um mandamento. E muitas vezes chegamos cerca de Deus e dizemos: Senhor, llena-me de tu Espírito. E o Espírito Santo diz: llena-te de mi Espírito. Jesus Cristo disse. Então a pergunta: de quem é a responsabilidade? ¿É de Jesus nos llenar ou é de nós outros nos llenar? ¿De quem é a responsabilidade? De nós outros. E como podemos nos llenar do Espírito Santo? E aqui ele nos dá alguns verbos que não sei como é o modo aqui de verbo, gerúndio. Gerúndio. E quando o verbo aparece no gerúndio, está nos indicando ele como fazer. Então ele diz: ser lleno del Espírito. Como? Primeiro verbo: hablando entre vosotros com salmos. Mira, se estou hablando com salmos, eu deixo de falar palavras malas. Eu reemplazo palavras que não edificam com palavras que edificam. É decir, eu vou deixando coisas de minha vida que estão me llenando, sacando fora de minha vida e ponendo coisas de Deus em minha vida. Estou me llenando gradativamente. Amém? Depois ele diz, hablando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos
contra las obras de Dios y las virtudes de Dios. Himnos son más técnicos, que tratan de rimas, de simetría, y después cantos espirituales, que son alabanzas que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de una manera especial, y ahí podemos hablar al Señor. Después Él habla cantando y alabando con vuestro corazón. Es decir, no es simplemente una habladuría, no es simplemente cantar con la boca, pero un corazón que alaba a Dios. Amén. Y de esta manera estamos pasando por un cambio de comportamiento, por cambios de situaciones dentro de nuestras vidas. Después, Él habla de dar siempre gracias por... Voy a repetir. Dando a los domingos por la mañana gracias por las cosas buenas que suceden a nosotros. Amén. Parece que no. Dando siempre. Siempre comienza lunes y termina domingo, y nuevamente comienza lunes y termina el otro domingo. Esto es siempre. Dando siempre gracias por todo. Chocó el coche, Dios, yo te bendigo porque voy a chocar el coche. Así propone Pablo. ¿Y por qué Pablo propone esto? Porque en otro lugar Él nos ha enseñado que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados según su propósito. Es decir, yo no comprendo por qué he chocado el coche, pero agradezco a Dios por haber chocado. En algún momento yo voy a saber por qué sucedió esto. Tal vez deba volver a la escuela de tránsito. ¿Verdad? Y ahí siempre aprendemos. Siempre aprendemos. Y dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, al Dios del Padre. Queridos, hay dos lenguajes en el mundo. Hay dos lenguajes. El lenguaje del reino de Dios y el lenguaje del imperio de las tinieblas. El lenguaje del reino de Dios es la alabanza, el loor, la adoración. Amén. Ese no es el lenguaje, nuestro idioma. El imperio de las tinieblas tiene su lenguaje. ¿Cuál es? La queja, la reclamación se dice, y la murmuración. La queja es aquela cosa que hablamos, no nos conformamos con la situación, entonces nos quejamos. ¿Verdad? La murmuración es una palabra que damos, es un comentario que hacemos sobre alguna cosa que es verdadera, pero lo hacemos con el corazón mal. No sé si me comprendieron. La murmuración es una verdad que hablamos, por ejemplo, está muy caliente, está muy frío. ¿Es verdad? Puede ser, pero con un corazón malo. Algunas veces en Jundiaí, donde vivo, hace mucho frío. Mucho frío, quiero decirle 0 grados, 2 grados, no más bajo que esto. Y algunos hermanos reclaman y murmuran. Otra vez Jundiaí, este año pasado, llegó a 35 grados. Y los hermanos también se quejaban. Entonces llamé a estos hermanos y digo, querido, cuando en el final del año, tú chupar, se dice, chupar, comer una uva bien dulce, agradezca a Dios por el calor. Por el calor hizo con que la uva fuera bien dulce. Y cuando tomares una uva y no tener ningún verme, se dice, un gusano, es porque en aquel tiempo hizo mucho frío y los gusanos murieron. Dios no perdió el control de la temperatura. Amén. La clave de cambiar temperatura está en la mano de Dios. Y sabe una cosa,
Yo descubrí que hay un lugar en la tierra que es el centro de la murmuración. No hay un lugar en la tierra donde hay más murmuración que en aquel lugar. ¿Conoce o no? Las colas. Yo no soy muy místico, pero me parece que hay un espíritu de murmuración en las colas. Entró en la cola y empieza a murmurar. Parece que hace parte de la cola. Es prohibido no murmurar. No importa la edad, no importa, la persona empieza a murmurar y a murmurar. Querido, por favor, recuerda una cosa. Los encuentros que tienes con las personas son oportunidades para que tú hables de Cristo. Y cuanto más larga la cola, más discipulado puedes hacer. Tal vez al final de la cola tú tengas la oportunidad de bautizar a la persona. No reclames. No reclames. Da al Señor gracias por estar en la cola. Porque ahí está a oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces yo he charlado con personas en las colas? Entró en la cola, habla del gobierno, habla del banco, habla de la entidad pública donde tú estás, donde estemos. Que Dios nos libre de la murmuración. Tú debes recordarte cómo Dios trata con la murmuración en las Escrituras. Tú debes recordar. Y el texto nos lleva más adelante y nos dice: submeternos los unos a los otros. Y parece que no termina ahí. Habla de las mujeres que deben estar sometidas a sus maridos. Habla de los hombres que deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Habla de los hijos que deben obedecer a sus padres como al Señor. Y así está el camino que Pablo nos da para que lleguemos a ser la iglesia del sueño de Dios. Ahora tú puedes preguntar, Jamés, pero ¿es tan sencillo así? Queridos, es tan sencillo así. Ese es el camino que Dios nos quiere, que Dios está nos poniendo, que Dios quiere que caminemos en él. Amén. ¿Cuál es la iglesia de tu sueño? ¿Qué sueñas tú para la iglesia? ¿Qué estás haciendo para esta iglesia ser la iglesia del sueño de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? Quiero invitarles a que en esta mañana tomemos la posición del hijo pródigo. ¿Cuál fue la posición del hijo pródigo? Yo me levantaré. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la palabra que dio? Cuando él vio la situación que estaba a su alrededor, él tomó una decisión y tomó una actitud. ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra que le habló? No me recuerdo la frase en castellano. ¿Cómo que dice el libro? Yo me levantaré y voy a estar con mi Padre. ¿No? Entonces quiero invitar a los hermanos en esta mañana tomemos la misma posición del hijo pródigo. Señor, yo voy a me levantar. Yo voy a me levantar y voy a ser un discípulo normal para que la iglesia sea una iglesia normal. Yo voy a tomar mi posición personal. Amén. ¿Qué tal? ¿Podemos hacer esto? Por favor, agache tu cabeza y ore por isso, por favor. Señor, te damos gracias por el poder del Espíritu Santo y puede traer a la luz todo que está en tu palabra. Te agradecemos por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y trabaja en nuestras vidas hasta el día de hoy, que nos llama a vivir una vida santa, una vida de trabajo, una vida de servicio. Te
Te bendecimos, Señor, por tu palabra bendita, que nos enseña cómo vivir. Somos gratos a ti, Señor, porque tú nos has escogido para ser servos tuyos. Aquí estamos, Señor, nos colocando a tu disposición para que tú nos transforme y que tú nos uses según tu voluntad. Señor, en realidad nosotros no estamos satisfechos con la manera con que estamos viviendo hasta hoy día. No estamos satisfechos. Deseamos mucho más de ti. Deseamos, Padre, una vida victoriosa. Deseamos una vida en otro nivel. No queremos, Padre, ser como los gentiles. No queremos andar en la vanidad de la mente de los gentiles. No queremos, Padre, andar en la oscuridad de entendimiento. No queremos andar en la ignorancia con que ellos viven, Padre. Queremos conocer tu voluntad. Queremos, Padre, conocer tu corazón. Gracias, Padre, porque tú tienes paciencia con nosotros hasta el día de hoy. Tú nos esperas pacientemente. Hoy por la mañana, tu misericordia se renovó nuevamente sobre nosotros, nos dando una nueva oportunidad para cambio de vida, para cambio de actitud, cambio de comportamiento. Señor, queremos entrar en esta puerta que tú nos abres hoy día, no contando, Padre, con nuestras fuerzas, pero contando con el poder de tu Santo y bondoso Espíritu. Aquí estamos, Padre, nos ofrecendo a ti como uma ofrenda agradável ao Senhor, para que podamos servir-te, Padre, todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos, Padre. Te bendecimos por tu amor sobre nós, por a compaixão que tens por nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, gracias por la bondad, la generosidad, el amor, la honra y tanta cosa que recibo aquí en Bolivia. Muchas gracias.